uno de los lugares más helados del planeta. A cada instante, miles de criaturas sobreviven en este reino implacable. En Alaska, la vida y la muerte se juegan sin tregua. Depredadores, perfectos en el arte del camuflaje, acechan sin piedad, emboscando con ferocidad y desgarrando a sus presas sin remordimiento, tiñendo la nieve de sangre. El paisaje no es un simple decorado. Aquí, la tierra, el hielo y el viento ejercen un dominio absoluto sobre cada criatura que se atreve a habitarla. No se trata solo de resistir el frío ni de soportar las tormentas, sino de comprender que este territorio impone sus propias reglas. Lo que para algunos es un desierto blanco e inhóspito, para otros es un escenario vital donde cada especie ha perfeccionado su astucia, su resistencia y su instinto. La nieve cubre el suelo, pero también esconde presas, delata rastros y escribe historias de supervivencia en cada huella. Los días son breves, las noches interminables, y en ese equilibrio precario, la vida persiste. Aquí no hay margen para el error. Cada criatura conoce su papel, cada movimiento tiene un costo, y cada decisión puede significar la diferencia entre continuar o desaparecer. Los choques brutales entre cazadores y presas no cesan, y la violencia inherente a esta tierra se manifiesta en cada encuentro, donde la fuerza y la crueldad dictan el destino. Bienvenidos a Alaska. En esta tierra implacable donde los lobos escriben sus propias leyes, no viven ajenos a esa voluntad dominante, sino que se adaptan, se funden y prosperan bajo sus dictados. En Alaska no se conquista, se obedece o se perece. Y los lobos, más que cualquier otro animal, han aprendido que para sobrevivir aquí hay que ser parte de la tormenta. No un refugio contra ella. Son una de las especies más antiguas del reino animal. Existen desde hace más de 10 millones de años. En su evolución han perfeccionado sus habilidades, adaptándose a distintos ecosistemas a lo largo de su historia. Mientras los leones dominan las vastas sabanas africanas, los lobos han hecho de la nieve su reino. En el frío intenso, rodeados por vastos paisajes nevados, los lobos han desarrollado una resistencia única, tanto física como social. El invierno, con sus desafíos incesantes, representa una oportunidad para demostrar su destreza en la caza y en la supervivencia. En este territorio, donde la nieve cubre la tierra durante meses y las temperaturas caen a niveles extremos, los lobos viven y cazan en armonía con un entorno que pone a prueba a las criaturas menos preparadas. Con un pelaje espeso y grueso, el lobo ártico es capaz de soportar temperaturas que descienden hasta los menos 40 grados centígrados, una habilidad que no solo le permite sobrevivir, sino prosperar. Estos lobos se agrupan en manadas que operan como unidades cohesionadas, una estrategia de supervivencia clave en la vasta extensión helada. En este entorno, la cooperación y la comunicación son fundamentales, porque el frío y la escasez de alimentos exigen una eficiencia implacable en cada caza. No hay margen para errores ni indulgencias. Cada ataque es una batalla, cada presa una lucha por la supervivencia. La manada se desplaza por los territorios nevados cazando alces, animales que, aunque más grandes, sucumben ante la tenaz persistencia de un grupo de lobos bien coordinado. Al inicio, el grupo se dispersa, rodeando al alce con paciencia calculada, observando sus movimientos y buscando cualquier signo de debilidad como respiración agitada o pasos inseguros. Su presa a través de un laberinto blanco de nieve y frío. Los alces intentan escapar, pero el terreno se vuelve enemigo. Cada paso pesado sobre el hielo y la nieve aumenta su cansancio. Su presa a través de un laberinto blanco de nieve y frío. Los alces intentan escapar, pero el terreno se vuelve enemigo. Cada paso pesado sobre el hielo y la nieve aumenta su cansancio, mientras la manada se mantiene implacable, cerrando filas poco a poco. Cuando la resistencia de la presa se agota, los lobos aprovechan la oportunidad para un ataque decisivo, rápido y brutal. Pero detrás de esa coordinación hay algo más que instinto. Cada miembro tiene un papel esencial en esta estructura social, donde los jóvenes aprenden observando a los adultos y las estrategias de caza se transmiten como un legado de violencia contenida y precisa.
En las extensiones heladas, los lobos patrullan en grupo, desplazándose en silencio sobre la nieve. Sus cuerpos están adaptados al frío extremo y su olfato es capaz de detectar presas a gran distancia, incluso en medio de una ventisca. La caza no suele resolverse en un instante. Requiere coordinación, paciencia y resistencia. La manada identifica a los animales más vulnerables y los separa del grupo, imponiéndoles un ritmo de pánico y huida constante. La estrategia es simple: desgastar hasta que la presa no pueda continuar. Entonces, el grupo se acerca para ejecutar el ataque final. La comunicación entre los lobos no es solo un lenguaje, sino un sistema político cuidadosamente elaborado. Cada aullido, cada señal establece jerarquías y alianzas, manteniendo la estabilidad y el control dentro de la manada. El aullido, que resuena a kilómetros, es más que una llamada, es una declaración de poder. Un aviso a posibles rivales para que respeten las fronteras y eviten confrontaciones costosas. Los lobos no aúllan al azar, lo hacen cuando parten hacia la caza, cuando regresan o cuando hay que reagruparse cuando la caza se ha llevado a cabo con éxito. Cada aullido tiene un tono, una duración, una modulación que transmite información específica. A través de esta vocalización, un lobo puede identificar a qué manada pertenece quien aúlla, su estado emocional e incluso su ubicación aproximada. El aullido colectivo, en el que varios miembros de la manada vocalizan de manera sincronizada pero con distintas tonalidades, crea la ilusión auditiva de un grupo más numeroso. Esta táctica puede disuadir a posibles intrusos, generando una percepción de fuerza que protege tanto el territorio como a los miembros más vulnerables del grupo. El vínculo entre los lobos trasciende el instinto básico de supervivencia. Mediante una comunicación constante y sutil, cada miembro aprende a interpretar gestos, posturas y vocalizaciones de sus compañeros. No hace falta un contacto directo para comprender intenciones. Una mirada, un leve movimiento corporal o un cambio en el tono de un gruñido bastan para reorganizar la formación, modificar el rumbo o desencadenar una maniobra de caza. Esta sincronía nace de una conexión profunda, forjada en el tiempo, la convivencia y la confianza. La manada desarrolla estrategias de caza complejas, con cada integrante desempeñando un rol específico. Mientras unos acorralan, otros emboscan o bloquean rutas de escape. No hay azar en sus movimientos. Cada paso es calculado. Cada decisión responde a una inteligencia compartida. Esta coordinación meticulosa no solo determina el éxito en la caza, sino que también estructura la rutina diaria del grupo. Su rutina diaria comienza al amanecer, cuando la manada se prepara para una nueva jornada de caza. Guiados por la experiencia de los individuos más veteranos, los lobos se desplazan por vastos territorios que pueden recorrer durante horas. Las persecuciones son largas y las oportunidades de éxito son reducidas. Muchos de estos intentos terminan en frustración. La naturaleza salvaje no permite tregua. Cuando la caza falla, los lobos no dejan que la derrota rompa la unidad. En lugar de culpas o tensiones internas, el grupo reacciona con una calma sorprendente. Se agrupan, descansan, se acicalan y se recuperan en conjunto. Es un proceso de cohesión en el que la manada reafirma su fuerza, sin mostrar signos de agresividad hacia el miembro que haya fallado. Esta solidaridad es fundamental para su supervivencia, pues la clave no está en el éxito inmediato, sino en la persistencia. Los lobos también dedican tiempo a la vigilancia constante de su territorio. Esto lo hacen en pequeños turnos, atentos a la presencia de próximas amenazas. Aunque se mantienen al margen de sus competidores más letales, los lobos nunca están solos. Siempre hay cuervos cerca, aves de notable inteligencia que prefieren la estrategia a la violencia desmedida. Saben que tras una cacería, los lobos dejan restos de carne que ellos pueden aprovechar. Siguen el rastro de los lobos, van entre varias docenas a la escena sangrienta y cuando varios grupos se retiran, los cuervos comienzan a acechar al lobo si se encuentra solo.
Picotean su cola, dan gritos repetitivos, hacen enojar constantemente al lobo para que rápidamente se rinda y abandone el lugar. Cuando la presión se intensifica, el lobo aleja durante largo rato al grupo de cuervos que busca una parte de su presa. Aunque satisfecho, no permite que quienes no han hecho el mismo esfuerzo que él accedan a la carne. Tras un largo rato de tensión y movimiento, el lobo empieza a cansarse. Finalmente se retira, dejando que decenas de cuervos se acerquen para aprovechar lo que quedó de la presa. Detrás de esa conducta oportunista se esconde una capacidad de comunicación tan antigua como refinada. La comunicación social de los cuervos es compleja y sofisticada. Este animal incluso posee un repertorio vocal cuyos sonidos se han registrado en registros fósiles del Jurásico, una época dominada por reptiles colosales. Son ecos antiguos, patrones vocales que han permanecido a lo largo de millones de años. Hoy, esos mismos patrones se manifiestan en los cuervos modernos, una criatura igual de intrigante que sus ancestros, dotada de una inteligencia sorprendentemente astuta. Mientras los cielos son dominio de estas aves antiguas, el suelo helado pertenece a otro cazador sigiloso, los zorros de Alaska. En su adaptación a este entorno helado, su pelaje no solo lo aísla del frío, sino que lo convierte en una amenaza invisible. Su oído es tan agudo que puede escuchar los movimientos más diminutos de sus presas, incluso si están bajo la capa de nieve, dándole una ventaja única sobre los demás depredadores. Cada movimiento es una danza con la nieve, donde solo los más adaptados logran sobrevivir al desafío constante de este reino congelado. Su astucia no radica únicamente en su capacidad para cazar, sino en la forma en que utiliza sus sentidos y su paciencia para sobrevivir en un mundo donde la vida y la muerte caminan al mismo paso. En medio de esta vigilancia constante y paciencia, un zorro se desplaza cauteloso bajo la nieve. A lo lejos, un pequeño conejo comienza a moverse con lentitud. Avanza sin saber que el zorro lo observa desde una distancia prudente. Lo ha seguido durante varios minutos, moviéndose con sigilo, cada paso calculado. Un ligero crujido en la nieve pasa desapercibido para el conejo, que continúa su camino hacia la madriguera. Cuando está a un paso de su refugio, el zorro actúa. En un movimiento rápido y preciso se sumerge en la nieve, con las garras firmes sobre el suelo helado, alcanzando a su presa sin perder tiempo. El impacto apenas se escucha, y el zorro captura a su presa con eficacia. La caza se basa en la paciencia, la discreción y la capacidad de interpretar el entorno. Este método define al zorro blanco. No depende de la fuerza ni de la velocidad, sino de la precisión en sus movimientos. Su astucia le permite adaptarse a un ambiente frío y competitivo, donde la supervivencia requiere eficiencia. En estas tierras donde el hielo se rompe y la supervivencia depende de cada decisión, hay una criatura que ha hecho del oportunismo y la fuerza su forma de vida. El oso polar no responde a reglas ni busca equilibrio. Persigue lo que le permite mantenerse con vida. Su estrategia se basa en el cálculo, en atacar solo cuando las condiciones son favorables y en evitar enfrentamientos que puedan debilitarlo. A lo lejos, un oso polar divisa una cría de foca aislada. Está lejos del cuidado de su madre y también de la grieta en el hielo que podría servirle de refugio. El oso, con su extenso pelaje blanco que camufla su cuerpo de casi 3 metros de largo, comienza a avanzar. Lo hace con lentitud, aprovechando el entorno. La cría permanece quieta, sin percibir la amenaza. A su corta edad, depende de su madre para reconocer el peligro. Cuando el oso está a pocos metros, la foca reacciona. Se arrastra torpemente sobre la nieve, pero la distancia hacia su escape es amplia y el depredador ya está demasiado cerca. Se mueve sobre un terreno blanco y cambiante, donde la presa puede desaparecer con la misma rapidez con la que el hielo se abre. Por eso, no desperdicia energía, conserva su fuerza y espera. Se detiene junto a un agujero en el hielo, donde tarde o temprano una foca saldrá a respirar. El ataque no es impulsivo, es una acción precisa, ejecutada en el momento justo. El éxito no depende de la velocidad, sino de saber anticipar el comportamiento de su presa. Nada en la conducta del oso polar queda librado al azar. Cada desplazamiento, cada espera y cada caza responden a la necesidad de controlar las circunstancias.
En este paisaje, la compasión no existe y la fuerza por sí sola no resuelve nada. Solo sobrevive quien actúa cuando corresponde y sin margen de error. Algunos depredadores imponen su dominio mediante la fuerza y el tamaño, pero otros han perfeccionado recursos distintos. En este paisaje donde la nieve esconde tanto como revela, hay cazadores que encuentran su ventaja en el silencio y en la capacidad de percibir lo que para otros pasaría desapercibido. El búho nivícola, ave emblemática de estas regiones gélidas, es un claro ejemplo de esta adaptación. Su presencia pasa casi inadvertida, pero sus sentidos están afinados para detectar la más mínima señal de vida bajo el manto helado. En su adaptación a este entorno helado, el plumaje del búho nivícola no solo le permite resistir temperaturas extremas, sino que lo convierte en una sombra blanca e imperceptible contra la nieve. Su oído, afinado hasta lo imposible, es capaz de percibir el más leve crujido bajo la superficie, incluso el sutil roce de un cuerpo diminuto moviéndose entre las raíces congeladas. A diferencia de otros depredadores que se apoyan en el olfato o la vista, este cazador alado confía en el sonido, esa vibración casi imperceptible que delata la presencia de una presa oculta. Su modo de cazar no requiere persecuciones, más bien una espera silenciosa en la que cada músculo permanece preparado, tenso, aguardando el instante exacto en que el mundo bajo la nieve cometa un error. A lo lejos logra divisar un pequeño mamífero que se mueve con lentitud, ajeno al peligro. Lo que esta criatura no sabe es que, posado sobre una rama desnuda, el búho nivícola lo ha localizado hace ya varios minutos. Sus plumas, perfectamente adaptadas para volar sin emitir sonido, se agitan con suavidad bajo el viento helado. El búho gira su cabeza, sus ojos fijos en el mismo punto donde percibe un tenue movimiento bajo la nieve. No necesita verlo, porque su oído ha trazado un mapa invisible de cada desplazamiento, cada respiro agitado. El animal sigue su rumbo, cada vez más cerca de su refugio subterráneo, sin advertir que la muerte lo acecha desde lo alto. Y entonces, cuando la distancia es mínima y el topo está a un paso de su madriguera, el búho se lanza. Sus alas se despliegan en completo silencio, y en un movimiento preciso, su cuerpo se hunde sobre la nieve. Afiladas y poderosas, sus garras atraviesan la capa helada y atrapan al topo antes de que pueda reaccionar. No hubo persecución, no hubo ruido. Solo paciencia, oído agudo y una eficacia brutal propia de quien ha perfeccionado este arte de cazar en la nieve durante generaciones. Este tipo de caza define la esencia del búho nivícola. No depende de la velocidad desenfrenada ni de la fuerza desmedida, sino de una ejecución sigilosa donde el equilibrio entre la quietud y la decisión letal marca la diferencia. La nieve no es obstáculo para sus sentidos, sino una aliada que esconde a su presa y al mismo tiempo oculta su ataque. En este ambiente impiadoso, solo los que dominan la paciencia y la precisión sobreviven, y el búho nivícola lo ha convertido en su ley silenciosa. En este escenario donde el silencio es una herramienta tan letal como la garra afilada, otros depredadores eligen un camino distinto, marcado por la vigilancia constante y la paciencia calculada. El coyote ocupa un lugar complejo en estas extensiones heladas. Su rutina diaria no es la del cazador dominante, sino la del oportunista que sabe cuándo esperar y cuándo arriesgar. Se mueve solo o en parejas, recorriendo los bordes de los bosques y llanuras abiertas, donde la nieve no es tan profunda y las presas distraídas dejan rastros. El coyote ha desarrollado una astucia que compensa sus carencias físicas. A diferencia del lobo, no cuenta con una mandíbula capaz de quebrar huesos gruesos, ni con la musculatura para derribar animales de gran tamaño. A pesar de eso, entiende los ritmos de su entorno. Memoriza los pasos de las liebres, las madrigueras de los roedores y, sobre todo, vigila las sobras que otros dejan atrás. En este paisaje de supervivencia, sabe que acercarse demasiado a una manada de lobos no es un acto de valentía, sino de insensatez. Cuando la presa escasea y las temperaturas caen, la violencia se vuelve inmediata y sin advertencias. Aún así, el coyote persiste, se desliza entre las sombras, roba pequeños bocados y prueba suerte cuando la oportunidad aparece. Esa capacidad de adaptación lo mantiene con vida, aunque jamás logre imponerse como los lobos. En cada instante, el coyote debe equilibrar la prudencia con la necesidad.
consciente de que su supervivencia depende de cada movimiento calculado. Su atención se concentra en un objetivo menor. Sus instintos más primitivos se activan y la adrenalina en él se dispara. Es momento de cazar. Un conejo recorre un espacio abierto próximo a su madriguera. El coyote se aproxima con lentitud, acortando la distancia sin apresurarse. Cuando el conejo detecta su presencia y se refugia bajo tierra, el coyote no desiste. La paciencia que ha heredado de generaciones de supervivientes se impone. Escarba con decisión, removiendo la nieve y la tierra endurecida. No hay prisa ni distracción. Cada zarpazo acerca su alimento, porque en este entorno incluso una pieza insignificante puede significar la diferencia entre resistir o sucumbir. Y mientras el coyote se repliega al amparo de los árboles, otros habitantes del bosque retoman su rutina. Un ciervo recorre con desconfianza los claros nevados, ajeno a que en estas tierras todo es cazador y todo puede ser cazado. Los ciervos recorren los bosques y laderas con una rutina marcada por la búsqueda constante de alimento y vigilancia ante cualquier amenaza. Su cornamenta, una estructura compleja hecha de hueso sólido cubierto por una fina capa de piel llamada vellón, es uno de sus rasgos más impresionantes. Crece y se desarrolla durante la primavera y el verano, alimentada por la sangre que circula bajo el vellón, un proceso que demanda gran energía y recursos del organismo. Durante el otoño llega uno de los momentos más críticos en la vida del ciervo, la temporada de apareamiento. Sin previo aviso, los machos se tornan agresivos, conscientes no solo de la presencia de depredadores que acechan en la sombra, sino también del peligro que representa su propia especie. Las luchas entre machos rivalizan en ferocidad y a menudo terminan en heridas graves o incluso la muerte, puesto que la competencia se libra con sus grandes cornamentas, a veces filosas. El apareamiento puede involucrar a un solo macho con varias hembras a la vez, formando harenes que reúnen desde unas pocas hasta más de una decena de ejemplares. En este proceso se segregan feromonas y hormonas que influyen en la atracción, la dinámica del grupo y el comportamiento reproductivo. Este dominio temporal implica vigilancia constante y confrontaciones para mantener su estatus. Cuando otro macho desafía esta posición, la confrontación se vuelve inevitable. Tras el periodo de apareamiento, llega un momento inevitable, la caída de la cornamenta. Este proceso, que ocurre cada invierno, es una adaptación evolutiva que permite al animal conservar energía y evitar impedimentos para moverse en un entorno hostil, donde las bajas temperaturas, la escasez de alimento y la nieve dificultan cada desplazamiento. La pérdida de la cornamenta también prepara el terreno para que, con la llegada de la primavera, una nueva y más robusta crezca, completando su desarrollo a lo largo de 3 a 5 meses, hasta quedar lista para el próximo ciclo de disputas y apareamiento. El pelaje del ciervo, denso y grueso, actúa como aislante natural frente a las bajas temperaturas de Alaska. En invierno, el color cambia a tonos más apagados y se vuelve más espeso, protegiendo al animal del frío extremo y del viento cortante que azota el paisaje. Esta adaptación es clave para su supervivencia en un territorio donde la nieve cubre la tierra durante gran parte del año. Así, entre las presiones del frío, los peligros del bosque y las tensiones internas de la especie, el ciervo sigue su curso. Cada estación dicta un nuevo ritmo, una nueva batalla, un nuevo desafío. En la helada Alaska, donde el viento corta como cuchillas y las temperaturas pueden caer a niveles extremos, algunos animales han desarrollado una increíble adaptación para sobrevivir. Entre estas criaturas adaptadas al frío se encuentra la nutria marina. Posee el pelaje más denso del reino animal, con una concentración que supera los 150.000 pelos por centímetro cuadrado. Esta densidad es casi como una capa de almohadillas de aire que se mantienen intactas, funcionando como un aislante natural. El pelaje de la nutria no solo cubre su piel, también actúa como una verdadera barrera contra las frías aguas que la rodean, protegiéndola del frío extremo mientras nada en las heladas aguas costeras de Alaska. Este manto de pelaje denso, con una concentración de pelos similar a la de una estructura de esponjas diminutas, le permite sobrevivir en condiciones donde otros animales no podrían soportar el frío.
Pero más allá de su pelaje, la nutria marina ha desarrollado habilidades sorprendentes para moverse y alimentarse en su entorno. Pasa gran parte del tiempo buscando alimento, buceando entre bosques de algas para capturar erizos, almejas, cangrejos y pequeños peces que rompe hábilmente utilizando piedras como herramientas, un comportamiento observado en muy pocas especies de mamíferos marinos. Estos animales son conocidos por su agilidad bajo el agua y su destreza para aprovechar los escondites naturales que ofrece el entorno. A diferencia de otras especies marinas, algunas poblaciones de nutrias de esta especie tienden a formar lazos duraderos con una pareja. Aunque no todas las nutrias son estrictamente monógamas a lo largo de su vida, ciertos vínculos pueden mantenerse durante temporadas prolongadas, especialmente en zonas donde los recursos son limitados o el entorno resulta más desafiante. Esta conducta reduce la competencia y el riesgo durante el apareamiento, y además facilita la cooperación en la defensa de territorios y en la crianza de las crías. Al nacer, las crías de nutria marina no pueden sumergirse debido a que su pelaje es tan esponjoso y atrapador de aire que las mantiene flotando como pequeñas boyas. La madre las deja flotando en la superficie, a menudo envueltas en algas para evitar que se desplacen mientras ella bucea para cazar. Este cuidado materno, que depende de las corrientes y del refugio natural del entorno, destaca entre los mamíferos marinos y evidencia una adaptación precisa a la dureza del hábitat. En contraste con estos habitantes de las frías aguas costeras, en el paisaje ártico cubierto por nieve y silencio, la vida continúa en formas mucho más pequeñas pero igualmente fundamentales. Entre la nieve endurecida y la vegetación seca, algo se mueve. No es un depredador, ni un animal majestuoso que imponga respeto con su tamaño. Es pequeño, discreto y, sin embargo, su existencia sostiene buena parte de la vida en estas tierras. Es el lemming. Una criatura que ha aprendido a sobrevivir no con fuerza ni astucia letal, sino con números y una inagotable capacidad para esconderse. Donde los depredadores se disputan la supremacía, él habita los márgenes, los rincones ocultos bajo la nieve, en madrigueras tejidas como laberintos invisibles a simple vista. Su mundo es subterráneo y su destino invariablemente es ser cazado. A diferencia de otros roedores como el hámster o la ardilla, el lemming no hiberna. En lugar de eso, permanece activo durante todo el invierno, refugiado bajo la capa de nieve, alimentándose de raíces, líquenes y musgo. Este comportamiento lo distingue de otras especies menores del ecosistema ártico. Mientras muchos entran en un reposo profundo para resistir las temperaturas extremas, el lemming mantiene una actividad constante, adaptándose a las horas mínimas de luz y al frío permanente. La nieve, que para otros representa un obstáculo, se convierte en su refugio más seguro. Pero estar activo también implica riesgos como los depredadores que acechan en cada sombra. En una carrera desesperada, un lemming emerge entre la nieve endurecida y los líquenes resecos, buscando alimento para sus crías. Desde lo alto, un ave rapaz lo avista y desciende velozmente. El lemming zigzaguea entre pequeñas rocas y salientes, cambiando de dirección con rapidez impredecible, intentando despistar al perseguidor. Su memoria le señala caminos seguros, túneles ocultos y refugios invisibles desde la superficie. Al borde del agotamiento, logra alcanzar la entrada de una madriguera tejida como un laberinto bajo la nieve y desaparece justo antes del ataque. Un día más, la muerte se ha esquivado, pero sobrevivir un día más no es suficiente. El lemming debe reproducirse rápidamente para que la especie continúe. Su particularidad más evidente es la velocidad con la que se reproduce. En condiciones favorables, una hembra puede dar a luz varias camadas en un tan solo año, cada una con hasta 8 crías. Este ritmo vertiginoso no es casual. En un ambiente donde todos parecen querer devorarlo, su única estrategia para garantizar la permanencia de su especie es la proliferación incesante. Pero incluso en esta aparente abundancia hay peligro. Cuando las poblaciones crecen demasiado, el alimento escasea, los territorios se reducen y la competencia interna se vuelve feroz. Los lemmings, empujados por la presión de su propio número, abandonan sus madrigueras y migran en masa, un desplazamiento desesperado que muchas veces los lleva a cruzar ríos congelados o barrancos helados, donde el entorno implacable termina por cobrarse su parte. La vida del lemming transcurre en la constante tensión entre el refugio y el peligro. Sin ser cazador ni dominante,
se mantiene oculto, multiplicándose silenciosamente en los límites de este paisaje helado. En estas tierras, la supervivencia no siempre pertenece a los más grandes. A veces, es la persistencia desde la fragilidad la que deja la marca más profunda. Al mismo tiempo, Alaska es un escenario donde cada criatura desempeña un papel entre la fuerza y la astucia, y existen refugios de aparente serenidad, como las aguas heladas donde los cisnes han encontrado su propio reino. En estos entornos árticos, el cisne cantor se desliza sobre lagunas y canales semicongelados, eligiendo la pasividad como estrategia de supervivencia. A diferencia de los cazadores terrestres o aéreos, su mundo es líquido y frío, una superficie de aguas grises donde rara vez el peligro se manifiesta desde la tierra firme. Aquí, sus presas no son de carne, sino diminutos invertebrados acuáticos, raíces sumergidas y brotes tiernos que consiguen albucear con elegancia bajo la superficie. Pese a la crudeza de Alaska, el cisne no persigue presas sangrientas. Se alimenta principalmente de raíces de plantas acuáticas, tallos de juncos y pequeños invertebrados como larvas de mosquitos y larvas de Chironomidae atrapados en los bancos húmedos. Aunque sus desplazamientos ocurren principalmente sobre el agua, los cisnes se aventuran a tierra firme para descansar, buscar material para sus nidos o resguardarse en áreas pantanosas donde el hielo no ha endurecido por completo el suelo. Sus visitas a tierra son breves, cautelosas, motivadas más por la necesidad que por el hábito. En estos momentos, el peligro no siempre proviene de los depredadores tradicionales, sino de su propia especie. Sus visitas a tierra son breves, cautelosas, motivadas más por la necesidad que por el hábito. En estos momentos, el peligro no siempre proviene de los depredadores tradicionales, sino de su propia especie. Durante la temporada de apareamiento, los cisnes macho, que habitualmente evitan conflictos, se vuelven combativos. Las peleas estallan por el derecho a reproducirse, defendiendo sus áreas de anidación con violencia. Estos enfrentamientos pueden escalar hasta volverse implacables, con golpes de alas y ataques con picos. Un perdedor malherido queda incapaz de defender su nido o de desplazarse con soltura, lo que en estas tierras suele equivaler a una sentencia de muerte. Así se revela otra de las leyes no escritas de Alaska. La mayor amenaza no siempre viene de afuera, sino desde adentro. En este paisaje, donde el hielo se quiebra bajo el peso de los lobos y el oso acecha en las sombras, incluso aquellos que se deslizan con gracia sobre las aguas deben combatir, a veces contra su reflejo. Porque en Alaska hasta la belleza está obligada a defenderse. Pero más allá en las montañas heladas de Alaska, donde el viento golpea las paredes de roca y la nieve permanece incluso en los días más largos del año, sobrevive una criatura hecha para el vértigo y la resistencia. Las cabras montesas dominan este escenario de abismos y riscos imposibles, moviéndose con una seguridad que ninguna otra especie terrestre logra replicar. No lo hacen por capricho. Sus patas han evolucionado para adaptarse a este terreno. Tienen pezuñas hendidas con almohadillas rugosas y flexibles que les permiten aferrarse a las superficies más escarpadas y resbaladizas. A esas alturas, donde el oxígeno es escaso y el frío constante, encuentran lo que pocos depredadores se atreven a reclamar: seguridad. Los depredadores de las llanuras y los bosques evitan estas cumbres. Solo las águilas sobrevuelan esas alturas, pero las cabras, adultas y alertas, saben que mientras conserven su equilibrio, nada puede alcanzarlas. Sus jornadas transcurren en constantes desplazamientos verticales. Buscan líquenes, pequeños brotes y la escasa vegetación que crece en grietas y salientes, pero no todo es recolección. En época de apareamiento, el silencio habitual de las alturas se quiebra. Los machos, impulsados por una necesidad primitiva, se enfrentan en violentos choques de cornamentas. Cada impacto retumba en las paredes rocosas, como un eco seco que anuncia que, en este entorno, cada oportunidad debe ganarse con brutalidad. Ningún encuentro es ceremonial ni simbólico. Es una negociación a fuerza de hueso y músculo, donde el que cede pierde algo más que una pareja, pierde lugar en un territorio donde cada metro importa. Pero desde el cielo, las águilas reales acechan. No necesitan provocar la caída, basta con esperar.
pacientes y despiadadas, reconocen el más mínimo titubeo, la cabra joven o distraída, y siguen su marcha desde el aire, como sombras afiladas sobre la roca. La oportunidad es perfecta. Una de ellas se abalanza, sujetando con sus garras a una cría desprotegida. El ascenso es breve y brutal. La víctima, incapaz de liberarse, es soltada desde una altura mortal, dejando su cuerpo a merced de la gravedad y de los riscos afilados. A pesar de su destreza, las cabras montesas no son infalibles. En ocasiones, un mal apoyo, una roca suelta o una distracción basta para desencadenar la caída. Desde alturas que superan los 50 metros, sus cuerpos golpean contra las rocas en una sucesión de choques que destrozan huesos y órganos antes de que la vida se extinga. La muerte es rápida, pero no limpia. El cuerpo queda deshecho al pie del risco, y ese instante que podría parecer decisivo no altera el curso de nada. El resto del grupo no detiene su marcha. Los depredadores aéreos, como las águilas reales, descienden a reclamar lo que la montaña ha rechazado. Porque aquí ningún recurso se desperdicia. Luego de la caída, el entorno recupera su silencio helado. Las demás cabras continúan su ascenso, sin mirar hacia abajo. En este lugar, la muerte no tiene ceremonia y el riesgo es parte del paisaje. La montaña no premia al más fuerte, sino al que sabe cuándo insistir y cuándo retroceder. En las alturas donde las águilas y las cabras montesas se disputan el silencio helado, la presencia del oso grizzly se siente como una sombra imponente que desciende hacia valles y ríos. A diferencia del vuelo calculado y paciente de las águilas, este enorme mamífero impone su ley con una violencia brutal. Su poder físico y ferocidad son la clave para dominar un territorio que parece indómito. Este gigante puede alcanzar los 3 metros de longitud y pesar más de 400 kilos, una masa que aplasta cualquier resistencia y se mueve con una velocidad sorprendente cuando se lanza al ataque. El oso grizzly no caza con la paciencia calculada de otros depredadores. Su violencia es directa, aplastante, y sus ataques son tan rápidos como despiadados. Entre los árboles y sobre las rocas, acecha presas que no siempre pueden escapar. Ciervos, alces y otros mamíferos que se convierten en víctimas de su fuerza descomunal. Pero no es solo la fuerza bruta lo que define a este animal. Su vida se rige por un ciclo marcado por la hibernación, un fenómeno que comienza cuando las temperaturas caen y la escasez de alimentos se hace insoportable. Durante meses, el oso se recluye en una cueva, donde su ritmo cardíaco y metabolismo se ralentizan hasta un mínimo vital, conservando energía en un estado de semi-inmovilidad que le permitirá sobrevivir al invierno más riguroso. Sin embargo, fuera del letargo, su violencia se intensifica, sobre todo en las osas que patrullan junto a sus crías. Estas son guardianas implacables, dispuestas a enfrentar cualquier amenaza con una ferocidad inusitada. Una osa se interpone entre su cría y un joven zorro que se acerca con intención de aprovechar cualquier descuido. Con un gruñido profundo y un movimiento rápido, la madre demuestra que no tolerará invasiones en su territorio. Sus zarpas y dientes se alzan en defensa, obligando al intruso a retroceder, consciente del peligro que representa. El territorio es suyo, y cada metro se defiende con un compromiso feroz. Cuando se encuentran con otros osos o competidores, el grizzly suele evitar enfrentamientos que impliquen un gasto de energía innecesario, reservando la violencia para lo indispensable y manteniendo un equilibrio precario entre rivalidad y prudencia. En el cruce entre la brutalidad y la supervivencia, el oso grizzly encuentra en los ríos una oportunidad que pocos depredadores conocen con tanta eficacia. La migración anual de los salmones, que viajan a contracorriente para poner sus huevos en las aguas donde nacieron, coincide con un festín nutritivo que el oso espera con paciencia. Esta corriente adversa para los peces es, paradójicamente, una bendición para el oso. Los salmones, agotados por el esfuerzo de subir ríos y superar rápidos, se vuelven presas fáciles en puntos estratégicos. La fuerza y la destreza del oso se combinan para capturar a estos peces ricos en proteínas y grasas, fundamentales para acumular reservas antes de la hibernación. Los salmones nadan contra la corriente porque solo así pueden llegar a las fuentes puras de agua donde desovar, un viaje brutal que asegura que su descendencia nazca en un entorno seguro y con pocos depredadores.
No es una simple lucha, sino una necesidad vital, un sacrificio que sostiene el ciclo de la vida y convierte el río en una línea de batalla, donde solo los más resistentes logran su supervivencia. Lejos de ser torpe, el oso grizzly es un depredador inteligente, capaz de adaptar sus estrategias de caza y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Su dieta es omnívora. Además de la carne, consume frutos, raíces e insectos, buscando siempre equilibrar sus necesidades en función del entorno y la época del año. Así, desde los profundos valles y ríos hasta los densos bosques, la presencia del oso grizzly impone un nuevo ritmo al paisaje. Una brutalidad que se enmarca dentro de la lucha constante entre vida y muerte en este entorno salvaje. En este paisaje de gigantes, otro actor más pequeño juega un papel vital, pero no por ello menos fascinante: la liebre ártica. Mucho más que un simple pariente de los conejos comunes, se trata de una criatura que ha superado evolutivamente a sus familiares con extrema precisión. Sus músculos potentes, sus patas largas y su camuflaje estacional la convierten en una superviviente nata en un entorno implacable. A diferencia de otros lagomorfos menos especializados, esta liebre se mueve con agilidad y fuerza, adaptada para esquivar los peligros de un mundo donde cada sombra puede significar muerte. Durante el día, se mueve entre brotes y cortezas, siempre alerta, siempre atenta. La escasez obliga a aprovechar hasta el último bocado, mientras la liebre alterna entre la vigilancia y la rapidez para escapar. Sus ojos, ubicados lateralmente, le conceden un campo de visión casi completo, capaz de detectar movimientos en prácticamente todas las direcciones. Esa anatomía le permite anticipar amenazas, pero nunca eliminar completamente el peligro. Aunque ha ganado ventaja frente a competidores menos evolucionados, su posición en la cadena alimentaria es clara: es presa constante. Uno de sus cazadores más letales acecha en la distancia, observando cada movimiento con la paciencia y la precisión que solo un depredador experto puede tener. Desde un saliente cubierto de nieve, el lince se mantiene casi invisible, sus pasos amortiguados midiendo cada instante con extremo cuidado. La liebre, consciente del peligro, no solo huye, juega con él, se detiene, examina, simula descuido y lanza señales confusas para despistar al cazador. Este duelo no es solo de velocidad, sino de inteligencia y reflejos, una danza tensa y ritual entre ambos donde el desenlace es incierto. La liebre salta de escondite en escondite, anticipando cada movimiento, mientras el lince ajusta su estrategia, esperando la mínima señal de vulnerabilidad para atacar. Pero el intento fracasa. El lince no logra el impacto decisivo, y la liebre se escapa, desapareciendo en la blancura del paisaje. Sin perder tiempo, el depredador detiene su persecución y desvía su atención hacia opciones menos exigentes. En su búsqueda, el lince se vuelve hacia presas más pequeñas y abundantes, como el arbicola, un roedor frecuente en estas regiones. La falta de camuflaje del arbicola frente al blanco dominante de la nieve lo hace especialmente visible, una vulnerabilidad que el lince aprovecha con paciencia y sigilo. El depredador se aproxima con pasos cuidadosos, casi imperceptibles, hasta situarse lo suficientemente cerca para un salto rápido y certero. La oportunidad es clara y el ataque preciso. La caza no termina ahí. La carne de esta presa es un alimento esencial para el lince, no solo para él mismo, sino también para sus crías, que aún dependen por completo de su habilidad para proveer. Mientras la madre permanece junto a los pequeños, refugiados en una madriguera discreta, la alimentación constante es crucial para asegurar su crecimiento y supervivencia. Los alces de Alaska, aunque grandes y pesados, están perfectamente adaptados al clima extremo de la región. Su pelaje espeso y áspero, junto con un metabolismo lento pero eficiente, les permite soportar largos inviernos, buscando alimento entre cortezas de árboles y plantas ocultas bajo la nieve. Su enorme cornamenta, que parecen antorchas de madera entre la blancura, no solo sirve para competir en la época de celo, sino también como defensa natural frente a depredadores que raramente se atreven a enfrentarlos. Durante la mayor parte del año, los alces llevan una existencia solitaria o en pequeños grupos poco cohesionados.
Sin embargo, todo cambia en la época de apareamiento, a finales del verano y comienzos del otoño. Es entonces cuando los machos adultos buscan activamente a las hembras y rivalizan entre ellos. El típico macho dominante se distingue por su tamaño imponente, su cornamenta amplia y simétrica y su actitud territorial. Por el contrario, los machos subordinados o jóvenes, con cornamentas más pequeñas o irregulares, son apartados de las zonas de apareamiento y rara vez consiguen reproducirse. Aquellos que no logran aparearse con regularidad suelen volverse más solitarios y cautelosos, viviendo en los márgenes de los territorios ocupados por los dominantes, presas fáciles para los depredadores más oportunistas. Al culminar el otoño, la cornamenta, compuesta por tejido óseo sólido recubierto de una capa aterciopelada durante su crecimiento, se desprende. Le tardará entre 3 y 5 meses regenerarse por completo antes de la siguiente temporada de celo. La dimensión y simetría de la cornamenta son signos inequívocos de madurez, salud y jerarquía entre los machos. Una particularidad evidente en el alce es su nariz, amplia y colgante. A diferencia de otras especies de cérvidos, esta conformación les permite calentar el aire helado antes de que llegue a los pulmones, reduciendo la pérdida de calor corporal en las gélidas temperaturas de Alaska. Además, su capacidad olfativa, gracias a esta estructura, es considerablemente más aguda, permitiéndoles detectar depredadores, alimentos y otros alces a gran distancia. A primera vista, su andar puede parecer lento y torpe, pero estos colosos pueden recorrer largas distancias con determinación, abriéndose paso en bosques helados y ríos congelados en busca de sustento. Los alces no son completamente solitarios ni demasiado gregarios. Se mantienen en pequeños grupos dispersos, donde cada individuo defiende su espacio, pero también encuentra refugio en la presencia de otros. Dentro de estos grupos es habitual que algún individuo se separe momentáneamente en busca de mejores oportunidades de alimento. Un alce se aleja del núcleo principal, atraído por una zona donde el alimento parece más abundante. Al acercarse, detecta un movimiento brusco entre los árboles. Un grupo de lobos acecha, paciente y calculador. El alce, con un pulso acelerado, elige una ruta arriesgada y corre hacia el lago helado, donde sabe que los lobos no se atreverán a aventurarse. Allí se detiene, vigilante, mientras los lobos aguardan en la orilla, conscientes de que la presa no puede permanecer eternamente en las aguas gélidas. El tiempo se alarga en un silencio tenso, y finalmente, los lobos, resignados, abandonan la caza para buscar presas más accesibles. El alce, victorioso, regresa lentamente al grupo, dejando atrás unos kilómetros de nieve densa en busca de territorios donde pastar sin tanto riesgo. Su ingenio y la osadía al elegir caminos peligrosos fueron clave para escapar, recordando que en esta lucha por la supervivencia, el riesgo es parte del equilibrio entre la vida y la muerte. Mientras el alce se aleja, el paisaje queda listo para recibir a una criatura que pesa menos que una mota de polvo. En Alaska, incluso los seres más diminutos deben soportar condiciones brutales para sobrevivir. El mosquito ártico, a diferencia de sus parientes de climas templados, ha perfeccionado mecanismos que le permiten resistir fríos extremos, ciclos de congelamiento y deshielo y una escasez de alimento que acabaría con cualquier otra especie similar. Durante el breve verano, cuando la nieve se retira y los pequeños charcos reaparecen, las larvas de estos mosquitos emergen tras haber permanecido congeladas durante meses. En un estado de letargo extremo, su desarrollo se detuvo por completo, protegido por sustancias anticongelantes que evitan que sus tejidos se destruyan con las heladas. Estas zonas pueden alcanzar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero durante el invierno, condiciones letales para casi cualquier insecto, pero no para ellos. Esta capacidad es tan precisa que pueden soportar temperaturas bajo cero, que resultan letales para la mayoría de los insectos del planeta. Los adultos, diminutos y oscuros, forman densas nubes que flotan sobre la tundra y los pantanos. Su tamaño no impide que sean una amenaza real para los grandes herbívoros de la región. Alces y caribúes deben defenderse de enjambres que atacan en masa, extrayendo sangre y debilitando a los animales más jóvenes o viejos.
A diferencia de los mosquitos comunes, estas especies desarrollan altos niveles de glicerol y proteínas anticongelantes en su hemolinfa, lo que les permite sobrevivir incluso si el agua que los rodea se solidifica. Se han registrado ejemplares que soportaron congelaciones completas, recuperando su actividad normal una vez descongelados. Pueden sobrevivir con su cuerpo totalmente congelado durante semanas y reanudar su actividad cuando el deshielo finalmente llega. Se alimentan de néctar y de sangre, pero aquí, en Alaska, no hay flores en invierno, ni tampoco aves para hostigar. Dependen casi exclusivamente de su instinto para detectar las fuentes de sangre caliente que ocasionalmente se cruzan en su camino. En un ecosistema dominado por gigantes cubiertos de pelaje espeso y depredadores pacientes, este insecto diminuto ha logrado algo que para la mayoría resultaría impensable: sobrevivir congelado en la oscuridad, para después emerger, reproducirse y desaparecer otra vez en cuestión de semanas, mientras estos diminutos mosquitos flotan sobre la tundra. Muy cerca del suelo, otra criatura mucho más discreta resiste en silencio. El escarabajo sin alas del Ártico es un veterano de estas tierras hostiles. En lugar de volar, permanece pegado a la tierra helada, moviéndose lentamente entre la hojarasca y las cortezas, en los claros de los bosques boreales de Alaska. Lo que lo hace extraordinario no es su apariencia, negra, opaca y compacta, sino su capacidad para soportar condiciones que exterminarían a casi cualquier ser vivo. Puede sobrevivir a temperaturas de hasta 60 grados bajo cero gracias a una serie de adaptaciones químicas en su interior. Su hemolinfa, equivalente a la sangre, contiene altas concentraciones de alcoholes naturales y proteínas anticongelantes. Estos compuestos impiden que los cristales de hielo perforen sus tejidos cuando las temperaturas descienden de forma extrema, permitiéndole sobrevivir congelado durante meses sin causarle daño permanente. A diferencia de otros escarabajos, carece de alas. Esta condición no es una carencia evolutiva, sino una adaptación concreta al entorno. Volar en un ambiente con ráfagas heladas y temperaturas tan bajas implicaría una pérdida inmediata de calor corporal y una exposición letal. La ausencia de alas permite que su cuerpo sea más compacto y que las cubiertas endurecidas cierren completamente sobre su dorso, funcionando como un escudo térmico adicional que protege los órganos internos. Su rutina no tiene horarios. Sale lentamente cuando las temperaturas lo permiten y busca restos orgánicos, musgos o madera en descomposición. El alimento es escaso y cada hallazgo marca la diferencia entre conservar energía vital o sucumbir antes del próximo deshielo. Frente a sus depredadores, como aves o pequeños mamíferos, este escarabajo dispone de mecanismos defensivos simples pero eficaces. Cuando se siente amenazado, segrega pequeñas cantidades de compuestos químicos irritantes desde glándulas ubicadas en su abdomen. Estos líquidos tienen un olor penetrante y un sabor amargo que disuade a los depredadores menores de continuar con el ataque. En estas condiciones extremas, donde cada fuente de alimento cuenta, este recurso puede marcar la diferencia entre ser devorado o sobrevivir. A menudo permanece inmóvil, enterrado bajo hojas secas o piedras, donde la temperatura es apenas un grado superior a la del aire libre. Esa fracción mínima le permite reducir su metabolismo al mínimo, aguardando mejores condiciones. A pesar de su resistencia, estos escarabajos deben soportar la amenaza de depredadores oportunistas como aves o pequeños mamíferos que, durante los breves veranos, buscan cualquier fuente de alimento disponible. En un ecosistema que castiga sin contemplaciones, este pequeño escarabajo es, silenciosamente, uno de los supervivientes más antiguos y eficaces del frío extremo. Mientras algunos insectos se ocultan bajo piedras o entre hojas secas para resistir el frío, otros han desarrollado estrategias aún más extremas. La polilla de lana del Ártico es una de ellas. A simple vista podría parecer una oruga más, cubierta de vello denso que la protege del ambiente hostil. Sin embargo, lo que la distingue es su capacidad para soportar temperaturas extremas que destruirían a la mayoría de los insectos. Durante los meses más duros, esta oruga se congela casi por completo, deteniendo su actividad vital hasta que el breve verano del Ártico vuelve a asomar. En ese instante se reactiva, se alimenta de líquenes y vegetación baja y vuelve a entrar en letargo cuando el frío regresa.
Puede resistir temperaturas cercanas a los 70 grados bajo cero gracias a proteínas anticongelantes que evitan la formación de cristales letales en sus tejidos. Lo más extraordinario es que este ciclo se repite durante varios años. La oruga puede pasar hasta 14 años en este estado larval, activándose unas pocas semanas por año antes de congelarse de nuevo, en uno de los desarrollos más lentos e impresionantes del reino animal. Para alcanzar su fase adulta de polilla, atraviesa múltiples periodos de hibernación y alimentación estacional. Solo cuando ha acumulado suficiente energía y superado los años de congelamiento sucesivo, completa su metamorfosis. Sin embargo, esta fase adulta es breve y terminal. La polilla vive apenas unos días, lo justo para reproducirse, ya que carece de aparato bucal y no se alimenta jamás en esta etapa. Paradójicamente, su longevidad total como organismo supera ampliamente a la de otros animales mucho más grandes. Para algunas especies, la evolución otorga estrategias sorprendentes que desafían las expectativas habituales. Puede alcanzar entre 14 y 15 años de vida, superando incluso a un oso lanudo del Ártico que ronda los 13 años. Un dato extraordinario para un insecto de apenas unos centímetros de longitud. A pesar de estas increíbles adaptaciones al extremo clima de Alaska, estos insectos no solo tienen como amenaza el ambiente hostil, también deben cuidarse de los depredadores. Algunas polillas logran llegar al final de su prolongada existencia. Otras, sin embargo, se convierten en alimento para algo que muchos no imaginarían encontrar en este paisaje helado. Una polilla adulta se posa sobre una roca oscura, intentando absorber el último calor que la superficie retiene al atardecer. Sin advertirlo, un par de ojos se asoman entre las grietas del musgo congelado. Es una rana. Una criatura pequeña, silenciosa y de movimientos discretos, pero capaz de sobrevivir a un invierno que destruiría a la mayoría de los anfibios del planeta. La rana se acerca con cautela y en un rápido movimiento atrapa a la polilla con su lengua pegajosa. Sin meditarlo, la rana sigue su camino, dejando atrás el frío y la quietud del crepúsculo. Durante los meses más severos, este anfibio enfrenta un desafío letal. El hielo que se forma en su entorno podría destruir sus tejidos. Para sobrevivir, ha desarrollado una adaptación extraordinaria. Su organismo produce una sustancia similar a un anticongelante que protege sus células, permitiendo que hasta 2/3 de su cuerpo se congelen sin sufrir daños irreversibles. Mientras la nieve cubre el paisaje y las temperaturas caen en picada, esta defensa química mantiene su vitalidad en pausa, lista para reactivarse con el regreso del calor. A medida que el frío se intensifica, su corazón se detiene, la respiración desaparece. La rana entra en un estado de animación suspendida, inmóvil y endurecida como una piedra bajo la nieve. Permanece así durante semanas, a veces meses, sin latido, sin aliento, hasta que, con la llegada de la primavera, el hielo comienza a retirarse y su organismo reanuda funciones. Es entonces cuando este pequeño anfibio recobra su actividad. Se mueve entre los charcos que dejan las últimas placas de nieve derretida y busca alimento. En su dieta entran pequeños insectos y entre ellos las polillas de Alaska, esas mismas criaturas que tras sobrevivir hasta una década como larvas, ahora deben enfrentarse a uno de los pocos cazadores anfibios de estas latitudes. La rana de bosque de Alaska suele habitar zonas húmedas de tundra boreal, bosques de abedules y áreas cercanas a pantanos y ciénagas que durante el breve deshielo se llenan de pequeños cuerpos de agua. Allí encuentra refugio bajo piedras, troncos caídos o entre la vegetación densa, donde la humedad y sombra conservan el microclima que necesita para evitar deshidratarse. Aunque pocos depredadores resisten estos ambientes, la rana debe cuidarse de aves insectívoras como el petirrojo americano, pequeños mustélidos y en algunas zonas peces que colonizan los charcos durante el deshielo. Frente a ellos, su método de defensa es simple pero eficaz: la inmovilidad absoluta. Su coloración parda y verdosa le permite confundirse con el entorno y cuando se siente amenazada permanece rígida entre hojas secas y piedras. Si es descubierta, puede efectuar saltos rápidos y erráticos para escapar. Con el avance de la primavera, los machos inician su búsqueda de pareja. El apareamiento ocurre una vez al año, entre mayo y junio, coincidiendo con el máximo deshielo.
La comunicación entre machos y hembras se da a través de un canto bajo, una serie de notas secas y repetitivas que los machos emiten al ocultarse parcialmente en la vegetación acuática. El sonido es apenas perceptible a distancia, pero suficiente para atraer a las hembras cercanas. Una vez que la hembra acepta al macho, él la abraza desde la espalda en un contacto cercano y prolongado. Durante ese momento, la hembra libera los huevos en el agua y el macho los fertiliza externamente al instante. Cada hembra puede poner hasta 1000 huevos, agrupados en racimos gelatinosos que flotan o quedan adheridos a ramas sumergidas. Los embriones se desarrollan durante aproximadamente 2 semanas, aunque las condiciones térmicas variables pueden extender ese periodo. De estos huevos emergen pequeños renacuajos que completarán su metamorfosis a lo largo del verano, en un tiempo mucho más breve que en otros climas, antes de que el siguiente invierno los obligue a hibernar o a buscar refugio. Así, este ciclo de congelación, deshielo y reproducción se repite año tras año. Haciendo de la rana de bosque de Alaska uno de los pocos vertebrados capaces de sobrevivir y reproducirse en uno de los entornos más duros del hemisferio norte. En Alaska, la vida no responde a una lógica de justicia ni equilibrio, sino a una secuencia de decisiones oportunas y riesgos inevitables. Cada especie ocupa su lugar porque aprendió a sobrevivir donde otros fallaron. Aquí, el paisaje no concede treguas y el tiempo no se detiene. Solo permanecen los que intuyen que, en este entorno, adaptarse no es una opción, sino una condición para garantizar su existencia. A medida que el hielo cede con el paso de las estaciones, no solo la tierra y los bosques recuperan su pulso. Bajo las aguas heladas de Alaska, donde las corrientes son tan frías y densas que pocos organismos se atreven a establecerse, un cazador solitario se desliza entre las grietas rocosas. Sus movimientos son sutiles, casi imperceptibles. Se trata del pulpo gigante, uno de los invertebrados más fascinantes que habitan estos mares. Con un cuerpo maleable y tentáculos que se extienden más de 4 metros, este animal ha aprendido a convivir en un ambiente hostil donde abundan los depredadores, desde focas hasta tiburones. A diferencia de los grandes cazadores que se imponen por fuerza o velocidad, el pulpo ha forjado su supervivencia a través de la inteligencia. Como el coyote en tierra firme, ha compensado su vulnerabilidad física con una capacidad excepcional para resolver problemas, camuflarse y aprovechar cada oportunidad que se le presenta. Sus métodos de defensa van mucho más allá de la tinta. Posee una piel capaz de cambiar instantáneamente de color y textura, mimetizándose con algas, rocas o la arena del fondo marino. Esta habilidad es el resultado de una evolución especializada y se debe a células llamadas cromatóforos y papilas que, al activarse cuando el pulpo detiene su ritmo cardíaco, permiten alterar su apariencia de forma rápida y precisa. Este dominio del disfraz no es un recurso ocasional, sino una herramienta diaria para evitar a los depredadores que patrullan las aguas gélidas. Los pulpos gigantes de Alaska son célebres por su destreza para manipular objetos y acceder al interior de moluscos con conchas duras, una capacidad que en cautiverio ha dejado perplejos a los investigadores. En estado salvaje, utilizan estas habilidades para construir escondites, improvisar emboscadas o explorar territorios de caza en busca de crustáceos, peces pequeños y almejas. La clave de su éxito en este entorno implacable es su comportamiento meticuloso. Antes de abandonar su refugio, examina con cuidado cada rincón. Cada movimiento es deliberado. Incluso su forma de desplazarse, pegado al suelo o nadando con sus tentáculos recogidos, revela una estrategia pensada para evitar ser detectado desde las alturas, donde los depredadores marinos acechan. Esta inteligencia va acompañada de una extraordinaria capacidad de aprendizaje. Se ha documentado cómo estos pulpos recuerdan rutas seguras y zonas de peligro, ajustando su comportamiento en función de las amenazas percibidas, un rasgo insólito para un invertebrado y una de las razones por las que ha logrado prosperar en un ecosistema tan adverso. Como todos los pulpos, es un animal de vida corta. La mayoría no supera los 5 años, aunque ese lapso resulta suficiente para dejar descendencia y perpetuar su linaje. Tras el apareamiento,
La hembra deposita miles de huevos en grietas profundas donde los protege sin descanso. No se alimentará durante ese periodo, dedicando todas sus energías a cuidar su prole hasta que eclosione. Es, en muchos casos, su última acción antes de morir. En este mundo donde la astucia pesa tanto como la fuerza, el pulpo gigante resulta ser un testimonio vivo de cómo la evolución ofrece múltiples caminos para sobrevivir. Un animal que, desprovisto de armaduras o velocidad, ha convertido su mente y su cuerpo flexible en sus armas más letales. En este mundo donde cada adaptación marca la diferencia, el relevo de la vida continúa en las aguas cercanas. En las gélidas aguas del Ártico, donde el hielo se extiende como un vasto manto blanco, nada la beluga. Su cuerpo robusto y redondeado parece tallado para deslizarse con agilidad entre los bloques de hielo que se despliegan en esta región extrema. La piel lisa y casi translúcida de la beluga contrasta con la oscuridad de las profundidades y el azul pálido del cielo polar. A diferencia de muchas otras ballenas, la beluga carece de aleta dorsal, una adaptación que le permite maniobrar sin dificultad bajo el hielo, evitando daños al desplazarse entre grietas y túneles de agua helada. Su cabeza bulbosa, donde se alojan órganos de ecolocación, emite una variedad de sonidos que van desde silbidos hasta chirridos y cantos que resuenan a lo largo y ancho de su entorno congelado. Esta comunicación compleja le permite mantener el contacto con su grupo, orientarse y detectar presas o peligros ocultos bajo el hielo. Social por naturaleza, la beluga se organiza en grupos que varían según la época del año, desde pequeños conjuntos familiares hasta grandes manadas que pueden sumar cientos de individuos durante la temporada de migración. Estos grupos se desplazan con lentitud, a menudo acompañando los bordes del hielo marino, donde encuentran alimento como peces, crustáceos y pequeños moluscos. La paciencia y la adaptabilidad son claves para sobrevivir en un entorno donde las condiciones cambian drásticamente con las estaciones. A medida que el invierno avanza y las temperaturas descienden hasta valores que rondan los -30 grados, la beluga enfrenta desafíos cada vez mayores. La capa de hielo se espesa, reduciendo los puntos de acceso para respirar y aumentando el riesgo de quedar atrapada. Sin embargo, su capacidad para desplazarse bajo el hielo y su habilidad para detectar respiraderos naturales le otorgan una ventaja decisiva. Las belugas son capaces de encontrar o crear aberturas en el hielo, utilizando sus cabezas y cuerpos para mantener una vía de aire abierta. Pero este mundo, tan aparentemente sereno, esconde tensiones constantes. La beluga debe estar siempre alerta frente a sus depredadores naturales. Entre ellos, la orca se destaca como una amenaza formidable. Las orcas, que dominan las aguas árticas, han desarrollado tácticas de caza que ponen a prueba la resistencia y las estrategias de defensa de la beluga. En este ambiente, la beluga madre juega un papel crucial. Protege a su cría con vigilancia constante, desplazándose con ella entre las grietas del hielo y formando parte de grupos que actúan como escudo viviente. La relación entre madre e hijo es intensa y silenciosa, comunicándose a través de un lenguaje acústico que refleja una conexión vital para la supervivencia. Y como ocurre siempre en el Ártico, incluso los vínculos más estrechos son vulnerables. Una orca se lanza al acecho, se desliza bajo el agua casi sin emitir sonido. La estrategia es meticulosa: aislar a la cría, separarla de la manada y aprovechar las estrechas fisuras entre los bloques de hielo. La beluga madre percibe la amenaza. Cambia de dirección, bloquea el paso, gira junto a su cría, intentando mantenerse entre ella y el depredador. Pero la orca no se precipita, hostiga, se acerca, se aleja y vuelve a aparecer. Agota. Empuja a la madre hacia zonas abiertas, donde ya no hay cobertura ni aliados. La persecución se intensifica y finalmente, en una fracción de segundo, la cría es alcanzada. La orca emerge con su presa y las aguas, antes inmutables, se alteran. Este es el rostro habitual de las orcas en las aguas heladas: cazadoras incansables, inteligentes y letales. A lo largo de los océanos, la orca ocupa un lugar privilegiado en la cadena alimenticia. Sin depredadores naturales, es un superdepredador absoluto. Puede consumir hasta 225 kilogramos de alimento en un solo día, y sus presas varían desde peces y calamares hasta focas, morsas e incluso ballenas más grandes que ella. Uno de los aspectos más fascinantes de la orca es su antigüedad evolutiva.
Como todos los cetáceos, desciende de un ancestro terrestre que habitó la Tierra hace 50 millones de años. Desde entonces, ha perfeccionado sus adaptaciones al medio acuático, cuerpo hidrodinámico, una poderosa aleta dorsal y la necesidad constante de salir a la superficie para respirar. La comunicación de las orcas también destaca por su complejidad. Utilizan una extensa gama de clics, silbidos y pulsos que pueden propagarse a kilómetros de distancia bajo el agua. Cada grupo tiene su propio repertorio sonoro, una suerte de dialecto que refuerza los lazos sociales y facilita la coordinación durante la caza. Durante la época de apareamiento, las orcas muestran comportamientos ritualizados. Se acercan en grupos, emiten secuencias vocales específicas y desarrollan interacciones físicas prolongadas. La gestación de una cría dura entre 15 y 18 meses y una vez nacida, la relación madre-cría es estrecha y prolongada. La hembra la amamanta durante más de un año y permanece junto a ella en una estructura social matriarcal donde las generaciones conviven. Las orcas no viven aisladas, forman grupos familiares estables compuestos por varias decenas de individuos que mantienen relaciones jerárquicas y cooperativas esenciales para la supervivencia y el éxito en la caza dentro de las vastas y cambiantes aguas del Ártico. Para sobrevivir en este clima extremo, la naturaleza ha impuesto condiciones severas y a la vez ha ofrecido soluciones notables. Algunos se protegen con un pelaje denso que conserva el calor. Otros recurren a gruesas capas de grasa bajo la piel, que actúan como escudo térmico contra el agua helada. Están también aquellos que reducen al mínimo su actividad, desplazándose apenas para conservar energía. Y unos pocos han perfeccionado una estrategia que roza lo improbable: la capacidad de congelarse casi por completo, soportando la inmovilidad durante meses, hasta que el regreso del calor permita reanudar la vida suspendida. Cada una de estas adaptaciones, modeladas a lo largo de millones de años de evolución, no son solo recursos para resistir el frío, son respuestas calculadas frente a un entorno que no concede tregua, donde la supervivencia no entiende de segundas oportunidades. El Ártico permanece, inmutable en apariencia, cambiante en cada grieta, en cada sombra bajo el hielo. Y aunque para muchos estas tierras sigan siendo un paisaje lejano, aquí se libra a diario una lucha silenciosa que define la esencia misma de la existencia salvaje.